La historia temprana del surgimiento de la pesada máquina autopropulsada, posteriormente conocida como Ferdinand y Elephant, se desarrolló en un contexto de rápida evolución de la situación, cuando el ejército alemán intentaba formular una respuesta adecuada al creciente diversidad y calidad de la blindada soviética. A principios de 1940, los requisitos alemanes para los vehículos de combate aún eran relativamente moderados. Se suponía que con un peso de 30 toneladas se podía lograr un equilibrio entre movilidad, blindaje y potencia de fuego. Los constructores alemanes se adherían a este marco, aunque ya entonces se observaban tendencias hacia la creación de máquinas cada vez más pesadas. El entorno competitivo entre las firmas Porsche y Henschel parecía un estímulo para el progreso técnico, pero en realidad condujo a un gasto significativo de recursos, duplicación de esfuerzos y acumulación de soluciones técnicas que no siempre respondían a las necesidades reales del frente. El desarrollo de la máquina, que posteriormente recibió el nombre de Ferdinand, fue un resultado directo del intento de combinar soluciones ingenieriles teóricas que habían adquirido cierta notoriedad a finales de la década de 1930 con expectativas políticas que en el mando a veces se percibían como obligatorias de cumplir. Dado que la firma Porsche ya había invertido recursos significativos en el proyecto del tanque pesado VK-41P, el cese de los trabajos sin un intento de utilizar los componentes ya listos parecía, desde el punto de vista de la economía militar alemana, un lujo inadmisible. Por esta razón, el chasis, diseñado para una configuración completamente diferente, fue elegido como base para el futuro cazatanques pesado aún en la etapa en que el propósito de esta técnica no tenía una vinculación doctrinal clara. Y en esto debe buscarse el primer error sistémico. La máquina se diseñaba no para la tarea planteada, sino que la tarea se adaptaba a las restricciones constructivas ya existentes. La idea misma de colocar dos motores de gasolina en la parte delantera, transmitir el par a generadores y luego a motores eléctricos instalados a los lados de la parte trasera del chasis, parecía prometedora en teoría. Los constructores de Porsche consideraban este principio como una forma de reducir la probabilidad de fallos mecánicos en la transmisión y disminuir la carga sobre el conductor mecánico. Sin embargo, las pruebas prácticas demostraron rápidamente que el esquema gasolina eléctrico generaba su propio conjunto de riesgos, entre los que se encontraban el sobrecalentamiento de componentes, la baja tolerancia a fluctuaciones de voltaje, la mayor propensión a daños por vibraciones del chasis y un acceso extremadamente inconveniente a la mayoría de los nodos. El espacio interior, formalmente suficientemente voluminoso, resultó tan sobrecargado por canalizaciones de cables, bloques de distribución y carcasas protectoras, que el mantenimiento de los motores eléctricos en condiciones de campo requería desmontar parte del compartimento trasero casi hasta el armazón. La documentación técnica de la época indica que para una inspección completa de la instalación eléctrica, a veces se necesitaban más de 6 horas de trabajo de 2 mecánicos, y el acceso a ciertos agregados solo era posible después de retirar placas de blindaje adicionales. A mediados de 41 la situación cambió. Los enfrentamientos con el T-34 y el KV-1 demostraron que los medios antitanque alemanes anteriores habían quedado obsoletos más rápido de lo esperado. Los potentes motores, el blindaje inclinado y las orugas más anchas de los tanques soviéticos creaban serias dificultades para las tropas alemanas. La reacción fue un fortalecimiento drástico de los requisitos técnicos, impulsado personalmente por Hitler. Exigía la aplicación de un cañón de 89 metros de ánima larga, capaz de disparar a distancias que superaban las capacidades de la mayoría de los cañones de tanque existentes. Esta exigencia alteraba la estructura misma de las futuras máquinas y requería un aumento de peso, volumen del chasis y capacidades de producción. El proyecto Ferdinand de Porsche se encontró en el centro de esta transformación. Decidió mantener el esquema gasolina eléctrico desarrollado por él, que implicaba la instalación de 2 motores de combustión interna que giraban generadores, los cuales a su vez alimentaban 2 motores eléctricos conectados a las ruedas motrices. El esquema parecía atractivo para un tanque de hasta 30 toneladas, pero tras el cambio de requisitos, la máquina casi duplicó su peso. No obstante, Porsche no quería renunciar a su concepto propio, esperando que sus ventajas, la ausencia de una compleja caja de cambios mecánica y la posibilidad de una distribución de potencia más suave, compensaran las complejidades de explotación. En la práctica, el sistema resultó inadecuado para tales cargas. El sobrecalentamiento, el alto consumo de combustible y la necesidad de un ajuste preciso del equipo eléctrico hacían la construcción extremadamente sensible al polvo, la humedad y los daños.
Cuando ambos prototipos competidores fueron presentados a Hitler en abril de 1942, se hizo evidente que el proyecto de Henschel era más fiable y tecnológico. Los trabajadores e ingenieros notaban que la pesada, pero tradicional transmisión mecánica de Henschel manejaba mejor los nuevos requisitos. La máquina de Porsche, en cambio, se paraba frecuentemente y se sobrecalentaba sin causas aparentes, y el reemplazo y mantenimiento de componentes requerían más tiempo y cualificación. A pesar de que el proyecto de Porsche fue rechazado, la producción de 100 chasis ya estaba en marcha completa, calculando con la victoria en el concurso. Alemania no podía permitirse simplemente dejar de lado estos chasis. La escasez de acero, la escasez de líneas de producción libres y las crecientes necesidades del frente oriental empujaban al mando a buscar aplicaciones alternativas. La solución de compromiso fue la reconversión de estos chasis en cazatanques pesados. Sobre ellos se instalaba una casamata masiva con el nuevo cañón antitanque de 88 mm Mach 43 L71, que se distinguía por una velocidad inicial de proyectil significativamente mayor en comparación con el cañón instalado en el Tiger y Miva. La distancia de perforación segura se incrementaba hasta valores que superaban la mayoría de los análogos de la época. La combinación del cañón y el blindaje frontal de 200 milímetros hacía de la nueva máquina un potencial adversario peligroso para cualquier técnica existente. Los especialistas alemanes de aquellos años la percibían como una solución a una tarea local pero críticamente importante: el rompimiento de nudos defensivos potentes del enemigo y la destrucción de tanques a grandes distancias. Sin embargo, se hacían reservas de inmediato. El peso de la máquina en 65-70 toneladas la hacía extremadamente poco móvil. La infraestructura del frente oriental no mejoraba, y casi no había puentes capaces de soportar tal carga. Se suponía que el cazatanques formaría parte de un conjunto limitado de medios pesados y actuaría en unidades especialmente preparadas, donde el soporte ingenieril podría compensar las deficiencias de la construcción. Pero la realidad del frente rara vez permitía aplicar la técnica estrictamente según las instrucciones. Ya en la etapa de planificación se hizo claro que estas máquinas acabarían en condiciones para las que no estaban destinadas. En el momento en que se tomó la decisión de instalar en este chasis el cañón antitanque de 88 mm Mach 43-2 L71, el proyecto ya había perdido la maniobrabilidad en el sentido ingenieril. La enorme longitud del cañón requería una plataforma estable, y el peso de toda la instalación obligaba a los ingenieros a redistribuir los volúmenes internos, sacrificando la comodidad de la tripulación e incrementando la carga sobre la suspensión. Aquí se manifestó el siguiente problema sistémico. La suspensión de torsión aplicada no estaba calculada para un exceso significativo del peso inicial, y el refuerzo de elementos individuales solo aumentaba la rigidez del recorrido, sin resolver el problema raíz de la ausencia de reserva de resistencia. Las pruebas en los polígonos mostraron que la vida útil media de la parte de rodadura hasta la aparición de las primeras destrucciones de rodillos o torsiones era significativamente inferior a las normas, y en ráfagas intensas o maniobras bruscas ocurrían desplazamientos parciales de las orugas, que requerían corrección manual. No obstante, el mando consideró la protección blindada como base suficiente para lanzar la máquina a producción. La placa frontal de 200 mm se presentaba como un argumento absoluto a favor de la supervivencia de toda la construcción, y aunque los cálculos realmente mostraban que la mayoría de los cañones antitanque de entonces, tanto soviéticos como angloamericanos, no podían perforar tal protección en ninguna distancia práctica, esta confianza creaba una falsa sensación de universalidad. La protección externa ocultaba riesgos ingenieriles internos, que se manifestaban no de repente, sino en forma de degradación gradual de todos los sistemas durante el movimiento por terreno accidentado. Los testimonios de mecánicos preservados en los diarios de las unidades de reparación notaban que cada 10-15 kilómetros de marcha, la temperatura de los generadores superaba establemente los indicadores nominales, y los sistemas de refrigeración de los motores a veces no manejaban la carga ya después de una hora de movimiento continuo por suelo blando. El cañón, por el contrario, demostraba características balísticas excepcionales. El Pak 43-2 podía perforar la mayoría de los tanques existentes a distancias consideradas seguras para la técnica bajo su mira. La velocidad inicial del proyectil superaba los indicadores de otros sistemas de 88 mm utilizados en ese periodo, y la calidad de la óptica alemana aseguraba un fuego seguro a distancias en las que el enemigo aún no podía abrir un fuego de respuesta efectivo. Por esta razón, los desarrolladores consideraban el Ferdinand
como un medio para romper la defensa y la posterior destrucción de echelones profundos de blindados enemigos. Pero la instalación doctrinal entraba en contradicción directa con la movilidad real de la máquina. Para una aplicación efectiva a grandes distancias, la tripulación debía cambiar posiciones operativamente después de cada salva detectada del enemigo. En las condiciones del frente oriental, donde los rodeos por flancos y contraataques eran un fenómeno habitual, la máquina pesada y lenta se convertía en un objetivo inmóvil inmediatamente después de perder la capacidad de cambiar posición rápidamente. La situación se agravaba por la ausencia de armamento integrado para la defensa cercana. El rechazo a instalar una ametralladora coaxial se consideraba una medida temporal hasta la introducción de cambios en la construcción del chasis, pero debido a la prisa, esta medida no se canceló. Quedaba solo la esperanza en la cobertura mutua en unidades mixtas. Sin embargo, en la práctica, la infantería se rezagaba, evitando caer bajo el fuego de artillería inevitablemente reunida alrededor de objetivos grandes e inmóviles. Esto creaba para las tripulaciones una situación en la que cada parada podía llevar a la derrota por parte de grupos de asalto del enemigo. Las descripciones preservadas de las tripulaciones testifican que durante la Operación Ciudadela, la ofensiva alemana en el saliente de Kursk, julio de 1943, sentían constantemente la amenaza no tanto de tanques o cañones antitanque, sino de infantería con granadas y botellas con mezcla incendiaria. El cañón pesado no podía descender lo suficiente para golpear efectivamente objetivos a distancias mínimas, y los sectores estrechos de observación hacían la situación aún más peligrosa. En primavera de 1940, después de la formación acelerada de 2 batallones, las nuevas máquinas recibieron la denominación Ferdinand. La preparación de tripulaciones se realizaba en plazos cortos. El sistema de control de fuego era preciso, pero exigente en cuanto a la experiencia del artillero. La parte electromecánica requería atención constante del conductor mecánico y el electricista. El entrenamiento procedía simultáneamente con la refinación de mecanismos individuales, lo que llevaba a una desconexión entre teoría y práctica. A pesar de esto, las máquinas fueron enviadas al frente. No había tiempo para demoras. La Operación Ciudadela, que debía convertirse en una gran ofensiva con el objetivo de rodear a las tropas soviéticas en el saliente de Kursk, determinó el destino futuro de los Ferdinand. Casi todas las máquinas producidas fueron concentradas en un sector limitado del frente. El mando esperaba que su potente blindaje frontal y cañón, de largo alcance, permitieran romper la defensa soviética, saturada de numerosos puntos de fuego. En el papel, el plan parecía racional. Los cazatanques debían avanzar en la primera línea, destruyendo objetivos que no podían ser alcanzados por máquinas más ligeras, y tras ellos avanzarían la infantería motorizada y los tanques, consolidando los resultados alcanzados. Los primeros días de la ofensiva mostraron el potencial y al mismo tiempo delinearon los límites de la aptitud de estas máquinas. A grandes distancias, su fuego era extremadamente efectivo. Las unidades informaban de la destrucción de tanques soviéticos aún antes de que estos pudieran abrir fuego de respuesta. El cañón perforaba la blindadura de cualquier máquina, incluidas las construcciones pesadas, y lo hacía a distancias que superaban la profundidad táctica de las formaciones de combate del enemigo. Ningún T-34 o KB-1 podía contar con la victoria en un enfrentamiento frontal en terreno abierto. El problema era que el terreno abierto terminaba rápidamente. Las tropas soviéticas habían preparado una defensa escalonada, saturada de campos minados. Los Ferdinand, avanzando por pasajes estrechos, eran minados con mayor frecuencia que cualquier otra máquina alemana. Su peso hacía que cualquier explosión causara casi garantizado daños en la parte de rodadura. Incluso un desplazamiento menor de la oruga llevaba a la parada. Los medios de reparación propios de la tripulación eran limitados. El blindaje frontal protegía del fuego, pero no salvaba de atascarse físicamente. Parte de las máquinas quedaban en la tierra de nadie. Parte en cráteres, parte en obstáculos de troncos. Los tanques de evacuación no podían acercarse bajo fuego a objetivos masivos e inmóviles, y las tripulaciones se veían obligadas a volarlas para no dejar al enemigo cañones y equipo funcionales. A todo esto se añadían problemas de la construcción misma. La parte eléctrica, ubicada en la parte media de la máquina, bajo el impacto de vibraciones y cambios bruscos de temperatura, gradualmente salía de servicio. Los maestros de campo se quejaban de la imposibilidad de eliminar fallos sin desmontar módulos grandes. El aire de escape caliente de los motores sobrecalentaba el compartimento de combate, empeorando la concentración del cálculo.
En condiciones de combate prolongado, la temperatura dentro del chasis podía superar los valores admisibles, y las tripulaciones, a pesar de la hermetización y ventilación, informaban regularmente de mareos y ahumamiento. La visibilidad era insatisfactoria. El número limitado de instrumentos de observación permitía rastrear solo un sector estrecho delante de la máquina, y cualquier movimiento de infantería aliada creaba una impresión de caos, ya que el comandante no podía evaluar la situación a los lados del buque. La situación se agravaba porque los Ferdinand carecían de ametralladoras integradas, por lo que a distancias cortas la máquina quedaba desprotegida. El cálculo podía usar armas personales, pero su valor práctico en combate era mínimo. La infantería que avanzaba junto con la máquina a menudo se veía obligada a retroceder bajo fuego de artillería, y sin ella cualquier rompimiento se convertía en una trampa peligrosa. A pesar de esto, episodios individuales de aplicación de combate mostraron que con un uso correcto, la máquina podía aportar un efecto táctico serio. La destrucción de puntos de fuego fortificados, el rompimiento de ataques blindados a distancias lejanas, la retención de secciones de terreno en condiciones de escasez de otros medios pesados. Todo esto se convirtió en parte de la historia breve pero saturada de aplicación. Sin embargo, al final de las primeras semanas de la ofensiva, se hizo claro que las pérdidas mecánicas superaban las de combate varias veces. De casi 90 máquinas involucradas, solo unas unidades permanecían móviles. Las causas eran diversas, unas minadas, otras averiadas, terceras atascadas en el suelo, y solo una pequeña parte fue realmente destruida por fuego del enemigo. Cuando las primeras semanas de combates bajo Kursk llegaron a su fin, el grado de desgaste de los Ferdinand se hizo obvio. Incluso aquellas máquinas que permanecían formalmente en servicio necesitaban una inspección técnica completa. Las tripulaciones informaban que prácticamente no podían mantener la técnica en estado de servicio bajo fuego continuo. Formalmente se suponía que después de varios días de combates, los batallones serían retirados al profundo retaguardia para trabajos de restauración. Pero el desarrollo de la Operación Ciudadela no dejó tiempo para tal lujo. Las unidades avanzadas retrocedían. Las carreteras traseras se obstruían con técnica que se retiraba de la vanguardia, y cualquier intento de organizar plataformas de reparación se bloqueaba por la ausencia de espacio seguro y escasez de medios de evacuación. Muchos Ferdinand acabaron en el llamado cinturón de muerte, puntos donde era imposible ni usarlos ni evacuarlos. Algunas máquinas rompían varios kilómetros adelante, pero, privadas de apoyo de infantería, rápidamente se convertían en objetivos inmóviles. Las tripulaciones describían momentos en que, comprendiendo la inevitabilidad del captura, se veían obligadas a volar sus propias máquinas. Este proceso no era simple. La carga debía instalarse de modo que destruyera los nodos internos sin dejar al enemigo la posibilidad de restauración. La voladura se realizaba después de una verificación cuidadosa del municionamiento para evitar una detonación incontrolada. A menudo las tripulaciones se retiraban bajo fuego, y parte de los voladores recibían heridas durante la retirada. La estadística mostraba, la mayor parte de los Ferdinand perdidos fueron destruidos precisamente así. Aquellas máquinas que se lograron retirar demostraban el grado de destrucciones, no siempre explicable por impacto enemigo. Los generadores eléctricos salían de servicio después de cargas de impacto, causadas por explosiones cercanas, vibraciones, arranques bruscos. Los motores eléctricos se destruían por sobrecalentamiento de bobinados, lo que convertía la máquina en una caja blindada inmóvil. El sistema de refrigeración de los motores de combustión interna resultó no adaptado al trabajo prolongado en condiciones de polvo veraniego, lo que llevaba a sobrecalentamientos incluso en parada. Los motores sobrecalentados podían pararse en momento crítico. Los casos se fijaban por decenas, y en los informes los conductores mecánicos describían detalladamente las circunstancias: terreno accidentado, temperatura del aire, duración del trabajo a baja velocidad. El carácter sistémico de los problemas se hacía cada vez más obvio. Sin embargo, la operación continuaba y las máquinas supervivientes seguían cumpliendo tareas. En la etapa tardía de la ofensiva, los Ferdinand comenzaron a usarse como puntos de fuego estacionarios. El mando pedía a las tripulaciones ocupar posiciones en alturas, donde la distancia de tiro podía usarse de la manera más efectiva. Debido a la movilidad limitada, el cambio de posición tomaba mucho tiempo. La máquina podía atascarse en suelo blando, enganchar la oruga a raíces o troncos ocultos, quedar bajo fuego cruzado. No obstante, en defensa eran peligrosas.
El enemigo sabía que cualquier intento de aproximarse a ellas de frente estaba condenado. Por eso, la infantería enemiga tendía a rodear los flancos, usar pliegues del terreno o fuego de artillería de gran potencia y, entre los adversarios se encontraron medios capaces de sacar al Ferdinand de servicio, aunque no en combate frontal. Los enormes proyectiles de obús de Medemir disparados a grandes distancias podían destruir la parte de rodadura o dañar las costuras de la casamata. En impacto directo en el techo, el blindaje podía ser perforado, ya que el techo de la máquina tenía un grosor significativamente menor que el frontal. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió cuando un Su-152 soviético, a varios kilómetros de distancia, impactó en un Ferdinand, infligiendo daños graves. A pesar de esto, la máquina alemana logró responder con fuego y sacar de servicio varias Su. Tales episodios eran percibidos por las tripulaciones como prueba del potencial de la máquina, pero no cambiaban el cuadro general. Cualquier problema con movilidad o estado técnico significaba la pérdida de la máquina. Cuando comenzó la explotación en condiciones de combate, todos estos factores se fusionaron en un todo único. Los datos reales sobre pérdidas confirman que la mayor parte de los Ferdinand no fue destruida por fuego del enemigo. Salían de servicio debido a daños técnicos, eran minados, atascados en barro o perdían la posibilidad de movimiento por fallos en la planta motriz. Debido al peso de la máquina, la evacuación era casi siempre imposible y la tripulación se veía obligada a volar el chasis. Esto convertía cada avance en una competición forzada entre tareas de combate y restricciones técnicas. En el papel, la máquina podía cumplir funciones de artillería de asalto pesada. En la práctica, cada intento de maniobra se convertía en un nuevo riesgo de pérdida de toda la técnica. Los combates bajo Kursk, que se convirtieron en la primera gran prueba de combate de los Ferdinand, revelaron toda la suma de limitaciones tácticas de la máquina. En posiciones defensivas, donde podían ocupar secciones preparadas de antemano y disparar a grandes distancias, la efectividad era significativa. Pero en ofensiva la situación se desarrollaba de otro modo. El rompimiento de campos minados resultó una tarea extremadamente difícil para técnica de más de 65 toneladas. Los campos minados soviéticos estaban saturados no solo de minas antioruga, sino de minas fónicas pesadas, calculadas para parar tanques. La explosión bajo un Ferdinand llevaba a destrucciones que en condiciones normales podían eliminarse con brigadas de reparación. Pero para la evacuación se requería o técnica especializada potente, de la que los alemanes prácticamente carecían, o varios tractores acoplados en grupo, lo que los hacía vulnerables a sí mismos. Por eso, debido a la explosión incluso de una oruga, la máquina se convertía en perdida con alta probabilidad. En los primeros días de la Operación Ciudadela, la mayor parte de los Ferdinand demostraba resultados impresionantes en la destrucción de tanques soviéticos y medios antitanque. Pero la logística y el soporte técnico no resistían el tempo de la ofensiva. Las unidades ingenieriles alemanas no daban abasto limpiando pasajes y cada parada de la técnica aumentaba la probabilidad de derrota, ya sea por artillería o grupos de asalto. En la situación de combate, las máquinas a menudo tenían que moverse sin cobertura de infantería, lo que privaba a las tripulaciones de la posibilidad de prevenir ataques del enemigo por flancos. La presencia de solo unos pocos instrumentos de observación instalados en la casamata masiva, disminuía la posibilidad de control de la zona cercana, y las tripulaciones a menudo se enteraban de la aparición del enemigo solo en el momento del contacto directo. A mediados de la operación se hizo claro que la construcción no permitía usar los Ferdinand como se suponía. Las tripulaciones ya habían perdido un número significativo de máquinas, la mayoría de las cuales fue abandonada después de fallos técnicos o minas. En la práctica se repetía predeciblemente el mismo escenario. La máquina impactaba objetivos exitosamente, entraba en la zona de fuego activo, realizaba varias maniobras y luego perdía movilidad. Después de eso, la tripulación intentaba llamar ayuda, pero las posibilidades de evacuación a menudo faltaban. El reglamento preveía la destrucción de la técnica en caso de imposibilidad de su remolque, y por eso las unidades de combate, de hecho, destruían ellas mismas máquinas costosas y complejas. Una dificultad particular representaba la evacuación de máquinas dañadas en el curso de combates en áreas saturadas de artillería. Para el transporte de un Ferdinand se requería o un tractor Famo o varios Tiger acoplados, lo que en condiciones de escasez de técnica pesada parecía derrochador.
Además, los intentos de evacuación atraían la atención de la artillería soviética y las máquinas acopladas en grupo se convertían en objetivos ideales para baterías que trabajaban desde posiciones preajustadas. Por eso la mayoría de los Ferdinand dañados permanecían en la vanguardia. Al final de la operación de Kursk se hizo claro que el uso táctico de cazatanques pesados en operaciones ofensivas con flanco abierto era irracional. Posteriormente, las máquinas comenzaron a aplicarse predominantemente en defensa, donde podían manifestar sus mejores cualidades: cañón potente, blindaje frontal fuerte y posibilidad de disparar desde posiciones preparadas de antemano. Sin embargo, incluso en estas condiciones existían problemas. El rechazo de agregados dinámicos, causado por trabajo prolongado a altas revoluciones, era un fenómeno común. Y la movilidad limitada llevaba a que en caso de ruptura del frente, la máquina no podía retroceder a nuevas posiciones lo suficientemente rápido y tenía que dejarse. Después del final de la fase activa de la operación, los restos de los batallones fueron retirados apresuradamente para reparaciones. Se observaba una regularidad interesante. Los daños de combate constituían una parte menor de todas las averías, mientras que la abrumadora mayoría de las máquinas necesitaba reemplazo de motores eléctricos, reparación de generadores, restauración de la parte de rodadura y servicio del motor. Los ingenieros alemanes intentaban modernizar sistemas individuales directamente en condiciones de campo. En algunas máquinas realizaban refinamientos del sistema de refrigeración, mejoraban filtros, refinaban conexiones de cables. Sin embargo, la mayoría de las recomendaciones, compuestas después de la batalla de Kursk, se referían a problemas constructivos, eliminar los cuales en condiciones frontales era imposible. Mientras tanto, la situación estratégica exigía del mando alemán nuevas soluciones. En lugar de dar de baja la técnica como no rentable, se tomó la decisión de modernizar las máquinas supervivientes. La modernización abarcaba varias direcciones. El chasis recibía un puesto de ametralladora en la parte frontal. Esto debía resolver parcialmente el problema de la defensa cercana. Las cúpulas del comandante se equipaban con instrumentos de observación adicionales. Las mejoras tocaban también el compartimento motor-transmisión. Se cambiaban elementos constructivos, se reforzaban fijaciones y se simplificaban nodos individuales. En el curso de la modernización, las máquinas recibieron un nuevo nombre: Elefant. Formalmente, esto reflejaba el deseo de distanciarse del variante inicial y enfatizar una nueva etapa de explotación. No oficialmente, las tripulaciones notaban que el renombramiento era una forma de evitar asociaciones negativas fijadas a la máquina. Sin embargo, incluso después de la modernización, los Elefant permanecían como máquinas con un conjunto estrecho de tareas, cuyas cualidades de explotación limitaban sustancialmente su uso. El peso permanecía el mismo y, por tanto, la movilidad y los problemas de evacuación se conservaban. La parte eléctrica, aunque sometida a ciertas refinaciones, aún requería control constante. Esto significaba que cada máquina necesitaba una tripulación bien preparada y acceso a mecánicos cualificados. En condiciones de combates continuos, tales requisitos se convertían en un lujo. Precisamente después del análisis de las primeras semanas de explotación, se hizo claro que el blindaje y la potencia de fuego, por destacados que fueran, no compensaban las deficiencias ingenieriles fundamentales. El mando transmitió a la industria una solicitud de reprocesamiento del chasis, adición de medios de protección cercana y mejora de la planta motriz, pero esto requería tiempo. Y el tiempo en condiciones de 1943 trabajaba contra Alemania. Las primeras soluciones modernizadoras comenzaron a realizarse solo después de que se aclaró que el uso ulterior de la construcción inicial en operaciones ofensivas era imposible. Así surgió el programa que llevó a la creación del variante modernizado Elefant. Intentos de corregir los errores más críticos cometidos en el proyecto inicial. Los primeros intentos de reprocesar la construcción llevaron a los constructores a una conclusión obvia. Sin cambiar la disposición interna de la planta motriz, eliminar la mayoría de los rechazos era imposible. Sin embargo, esto era irrealizable. Hubo que trabajar en el marco del chasis ya creado y, por tanto, las soluciones ingenieriles se reducían a mejoras locales y refuerzo de aquellos elementos que salían de servicio con mayor frecuencia. Los problemas relacionados con el sobrecalentamiento de generadores requerían aumentar la capacidad de paso del sistema de refrigeración, pero la disposición no permitía reprocesar radicalmente los conductos de aire, y los ingenieros se limitaron a la instalación de deflectores adicionales y cambios menores en las carcasas. Esto daba un incremento de fiabilidad solo en teoría.
En condiciones del frente oriental, donde el polvo, el barro y la basura fina penetraban constantemente en los canales de ventilación, estas medidas no resolvían el problema clave, la inapropiación inicial del esquema al trabajo prolongado bajo alta carga. El cañón PAC-43, por el contrario, no requería cambios sustanciales. Sus indicadores de resistencia y precisión estaban por encima de la mayoría de los sistemas de artillería de la época. Sin embargo, al montaje en una superestructura esencialmente improvisada, surgían varias complejidades de explotación. El peso de la máscara del cañón y la longitud del ánima requerían una regulación constante de los mecanismos de equilibrado, y en cada máquina después de varios disparos aparecían desviaciones en la puntería horizontal. Estas desviaciones eran pequeñas, pero al llevar fuego a distancias extremas de 2-3 km, cualquier factor desviador se volvía crítico. Las tripulaciones notaban que al intento de transferir rápidamente el fuego de una dirección a otra, la casamata a veces daba vibración, lo que causaba una distorsión momentánea de la línea de puntería. La restauración de la precisión requería recalibración repetida, y en condiciones de combate esto era casi inalcanzable. A pesar de que los Ferdinand restantes y los Elephant tardíos a finales de 1943 ya no podían influir en las decisiones estratégicas, continuaron participando en combates como instrumentos de resistencia local, y precisamente en esta calidad se manifestaban sus últimas posibilidades y últimas limitaciones. La retirada gradual de las tropas alemanas creaba condiciones en las que los cañones autopropulsados masivos se convertían ya sea en puntos de defensa inmóviles, ya sea en compañeros forzados, dependientes de raros tramos de carretera aceptables. En estas circunstancias, las máquinas cada vez más no tanto elegían posiciones, sino que quedaban atadas a aquel terreno donde se lograba mantenerlas en estado de trabajo. Cada día de marcha significaba un riesgo de nuevo rechazo, y cada parada, una amenaza de cerco. Cuando las máquinas comenzaron a retornar a Alemania para modernización, se decidió eliminar deficiencias tácticas obvias. El primer paso fue la adición de una ametralladora coaxial MG-34. Esto requería reprocesar la placa frontal del chasis y cambiar la disposición interna del puesto del conductor mecánico. A pesar de la aparente simplicidad de la tarea, los cambios introducidos reducían el espacio en la parte delantera y complicaban el acceso a los elementos superiores de la planta motriz. Sin embargo, el mando consideraba estos inconvenientes justificados a cambio de la mejora de la defensa cercana. La instalación de la cúpula del comandante puede considerarse una de las decisiones más exitosas. Mejoró sustancialmente la visibilidad, lo que permitió notar a tiempo los desplazamientos del enemigo y corregir el fuego. Los informes de campo del periodo tardío de aplicación de las máquinas modernizadas, ya con el nombre Elephant, muestran que la presencia de la cúpula aumentó la probabilidad de detección de grupos de asalto en un 30-40%, lo que para tal máquina tenía significado crítico. La planta motriz fue reforzada, pero debido a las limitaciones del chasis, las mejoras tenían carácter parcial. Los cambios en el sistema de refrigeración reducían el riesgo de sobrecalentamiento. Sin embargo, la construcción permanecía sobrecargada y exigente en mantenimiento. La parte eléctrica continuaba sufriendo de vibraciones y fluctuaciones de carga. En general, la modernización mejoraba la fiabilidad aproximadamente en un cuarto, pero no eliminaba los defectos fundamentales del concepto. No obstante, el mando alemán decidió aplicar los Elephant modernizados en un nuevo teatro de operaciones militares, en Italia. El paso a la defensa en la península Apenina parecía lógico. Las máquinas pesadas podrían usar su largo alcance en condiciones de movilidad limitada del enemigo, pero la realidad resultó otra. El terreno italiano, consistente en carreteras estrechas, puentes de piedra y suelos blandos, resultó aún menos adecuado. En subidas, los Elephant se sobrecalentaban. El consumo de combustible aumentaba. En bajadas, el peso de la máquina la hacía difícil de manejar. Las curvas cerradas eran riesgosas. Las máquinas podían deslizarse de la explanada. Varios Elephant se perdieron incluso antes del inicio de las acciones de combate. Uno se hundió a través de un puente viejo no calculado para tal peso. Otro se deslizó en un barranco y tuvo que destruirse en el lugar. Cuando los Elephant finalmente entraron en combate, mostraron sus lados fuertes. En posiciones defensivas de emboscada podían destruir Sherman avanzantes, usando distancia y resistencia del frontal. Pero cada tal episodio iba acompañado de riesgos serios. El enemigo aplicaba activamente aviación. Los cazas bombarderos atacaban carreteras, pendientes, tramos estrechos.
donde las enormes máquinas alemanas resultaban visibles desde el aire. En varios casos, impactos precisos de bombas sacaban a los Elefant de servicio. Incluso si la máquina no se destruía completamente, los daños en la parte de rodadura la hacían inapropiada para movimiento ulterior. Las tripulaciones nuevamente se enfrentaban a la necesidad de destrucción de su propia técnica. Gradualmente, el número de Elefant en servicio se reducía. Aquellas máquinas que se lograron evacuar se dirigían de vuelta a Alemania para restauración. Allí se realizaban refinamientos adicionales, pero el nivel de desgaste aumentaba. A finales de 1944, el número de máquinas funcionales era limitado, y cada nueva pérdida disminuía el valor de combate de las unidades. El camino de combate de los Elefant modernizados en el frente italiano solo confirmó que la máquina permanecía extremadamente sensible al relieve y al estado de las carreteras. Los puentes pesados se destruían bajo ella, el suelo se hundía, y cada intento de moverse por carretera montañosa estrecha estaba ligado a un riesgo de caída. Las derrotas por aviación se volvían cada vez más frecuentes. El chasis masivo, moviéndose lentamente y dejando una huella notable en suelo blando, era fácilmente detectable. Sin embargo, en aquellos casos cuando el Elefant ocupaba posiciones preparadas de antemano, conservaba alta efectividad. Las partes de infantería del enemigo evitaban enfrentamientos frontales, y las unidades de tanques aliadas preferían rodear tales máquinas, ya que la probabilidad de sufrir pérdidas significativas aún antes de salir a distancia de fuego efectivo era demasiado alta. Los documentos históricos indican que incluso en 1944-1945, las máquinas modernizadas podían destruir Sherman y Churchill a distancias consideradas seguras para los aliados. No obstante, el fondo general de la guerra cambiaba. Alemania perdía el potencial industrial y las tripulaciones experimentadas se diezmaban en combates encarnizados. Quedaba cada vez menos aquellos que poseían habilidades para el servicio de la transmisión eléctrica costosa. Cada salida de la máquina de servicio requería recursos que ya no había. A principios de 1940 en servicio quedaban solo unos pocos Elefant, y se usaban como puntos de fuego inmóviles distribuidos por direcciones clave de defensa. A principios de 1944, cuando las máquinas modernizadas retornaban al frente, sus refinamientos en general mejoraban la supervivencia de las tripulaciones, pero no resolvían el desequilibrio fundamental de peso y potencia. La instalación de la ametralladora aseguraba una protección mínima de la infantería, y la cúpula del comandante realmente aumentaba la visibilidad y permitía notar antes los intentos de rodeo. Pero en cuanto la máquina se enfrentaba a un problema de suspensión o electricidad, todas las mejoras perdían sentido. Los agregados internos generaban tal cantidad de calor que en días calurosos la tripulación se veía obligada a quitarse parte de la ropa y trabajar en un entorno de aire caliente denso. Los intentos de asegurar ventilación suficiente llevaban a que el polvo penetrara inevitablemente, y el ciclo se repetía: sobrecalentamiento, parada, reparación de emergencia bajo fuego, elevación de la escotilla, nuevo sobrecalentamiento, movimiento ulterior al límite de posibilidades. En combates en Ucrania, donde las carreteras primaverales se convertían en masa impracticable, los Elefant llegaban a las posiciones ya medio exhaustos en el grupo motor. Las tripulaciones por varios días seguidos vivían dentro de las máquinas, saliendo solo para ayudar a los zapadores o gatear bajo el chasis para verificar cables. Los informes alemanes notaban que muchas tripulaciones demostraban un alto nivel de abnegación, ya que comprendían: si la máquina se atasca, perderían no solo la capacidad de combate, sino la chance de retroceder. En ataques repentinos de infantería soviética bastaba parar bajo un ángulo equivocado, y salir de la trampa se volvía imposible. Algunas tripulaciones intentaban girar las máquinas bajo fuego, pero el giro en suelo húmedo inevitablemente llevaba a derrape, y el derrape a un aumento brusco de carga sobre los motores eléctricos. De unos segundos bastaba para que el sistema entrara en modo de emergencia. Sin embargo, a pesar de todo esto, en combates defensivos los Elefant nuevamente demostraban aquello para lo que fueron creados. Cuando lograban ocupar una posición preparada de antemano en una elevación, con frente fortificado y rutas de suministro de municiones, las máquinas se convertían en puntos de supresión de largo alcance. No eran raros los casos cuando durante varias horas retenían una dirección, frustrando ofensivas de partes de tanques soviéticas aún en los accesos lejanos. En los resúmenes diarios se mencionaban episodios cuando un cálculo destruía varias máquinas atacantes, permaneciendo inmóviles y ahorrando recurso.
Pero tales situaciones surgían cada vez menos, ya que el frente requería maniobras y las maniobras requerían movilidad, de la que los Elephant carecían. En primavera de 1944, en diferentes secciones del frente, se formaba un cuadro similar. Las máquinas llegaban a la posición en estado requiriendo reparación, ocupaban defensa, disparaban, luego se enfrentaban a la amenaza de rodeo y se retiraban forzosamente. Y cada retirada se convertía en una prueba equiparable a un combate. Si la artillería soviética cubría la sección por la que el Elephant solo comenzaba a moverse, las tripulaciones tenían que decidir: arriesgar salir bajo bombardeo o esconderse tras pliegues del terreno, arriesgando atascarse. A veces las máquinas se iban a tiempo, pero en el nuevo tramo ya los esperaban zapadores del enemigo. Una amenaza particular representaban los fusiles antitanque y ametralladoras de gran calibre, capaces de destruir instrumentos de observación externos o sacar de servicio rodillos y orugas. El blindaje frontal continuaba resistiendo impactos, pero una parte significativa de los otros elementos de la máquina permanecía vulnerable. En general, el periodo desde primavera de 44 hasta primavera de 45 se convirtió en tiempo de extinción prolongada del potencial de toda esta serie. Ahora el Elephant no era ni producto de una idea ingenieril audaz, ni un cazatanques exótico, ni el monstruo de Kursk. Se convirtió en una reliquia de la estrategia pasada, una máquina nacida para ofensiva, pero condenada a guerrear en retirada. En esta etapa, las tripulaciones comprendían que sus máquinas vivían su propio plazo de servicio, pero a diferencia de los tanques, que podían reemplazarse o repararse, las autocañones pesados de su clase prácticamente agotaban el recurso. Cada nueva salida a combate iba acompañada de vibraciones cada vez más ruidosas, signos de fatiga del metal, deshermetización de conexiones eléctricas, fugas de aceite, sobrecalentamientos, paradas impredecibles. No obstante, incluso en tal estado continuaban cumpliendo tareas hasta el último mes de la guerra. Cuando los restos de Elephant fueron concentrados más cerca de Berlín, se usaban como factor de retraso, instrumento de prolongación de la defensa, a veces incluso en rol de puntos de fuego inmóviles dentro de puntos poblados. Las posiciones se elegían de modo que excluyeran rodeos por flancos y obligaran a las tropas avanzantes a entrar en el sector delante del blindaje frontal. Varios episodios muestran que incluso máquinas dañadas por el tiempo podían infligir daño tangible a las partes avanzantes, pero estaba claro, el recurso se acercaba al fin, y ninguna modernización ya era capaz de devolver a estas máquinas la movilidad que esencialmente nunca tuvieron. Los últimos salidas de combate se distinguían en que las tripulaciones actuaban ya no como operadores de un medio de combate complejo, sino como guardianes de una construcción metálica enorme, requiriendo cuidado constante y precaución. Con cada kilómetro de ruta aumentaba el riesgo de que la máquina perdiera definitivamente la capacidad de moverse. Con cada día se notaba que incluso en condiciones ideales, los agregados se calentaban más rápido que antes, y restaurar la operatividad de la electrotecnia se lograba cada vez con mayor dificultad. No obstante, el mando alemán continuaba usando los Elephant hasta el agotamiento completo. Y solo cuando cada una de las máquinas finalmente acababa o destruida por sus cálculos, o abandonada en condiciones de completa imposibilidad de evacuación, se hizo obvio que el concepto mismo del cazatanques pesado con transmisión eléctrica no resistió la prueba de la guerra. Pero hasta este momento las máquinas permanecían como adversarios peligrosos, mientras físicamente fueran capaces de disparar al menos una vez. A principios de 1945, la posición en la que acabaron los últimos Elephant se determinaba no tanto por consideraciones tácticas, sino por la arquitectura misma de la defensa colapsante. El ejército alemán ya no podía asignar brigadas de reparación en composición completa, no podía proporcionar cantidad suficiente de combustible y no podía permitirse el lujo de retirar máquinas al profundo retaguardia para restauración. En estas condiciones, cualquier técnica pesada se convertía en parte del frente estático. Y si los tanques aún podían romper hacia direcciones preparadas de antemano, los Elephant se veían obligados a permanecer en aquellos lugares donde terminaba su recurso de movimiento. A veces eran afueras de pequeñas ciudades, a veces líneas de ferrocarril, a veces colinas o cruces de autopistas. Los informes testifican que las tripulaciones elegían ellas mismas tales puntos, intentando, en lo posible, colocar las máquinas donde de ellas hubiera al menos algún sentido táctico, y no simplemente esperar cuando perdieran definitivamente la movilidad. La mayoría de estas máquinas ahora ya tenían huellas de reparaciones de campo prolongadas.
soldaduras sobre soldaduras anteriores, láminas de blindaje reemplazadas, fijaciones temporales hechas a prisa. Dentro cada vez más se encontraban esquemas de conexión simplificados, cuando aquellos elementos que hacía tiempo habían salido de servicio se desconectaban para reducir la carga en las cadenas. En el suelo yacían restos de aislamiento térmico, impregnados de aceite, y el revestimiento de las paredes del compartimento de combate se cubría de hollín por el sobrecalentamiento infinito. Incluso cuando las máquinas no disparaban, el espacio interior se llenaba del olor pesado de aceites quemados y humo. Era un signo de fatiga del metal, imposible de eliminar sin reparación capital, ya inalcanzable al final de la guerra. No obstante, el mando alemán continuaba incluyendo los Elefant en los planes de defensa. Un rol particular jugaron en intentos de retrasar el avance de tropas soviéticas en dirección a Berlín, cuando cualquier cañón autopropulsado grande adquiría significado no tanto como elemento móvil, sino como nudo potente e inmóvil de soporte de fuego. Si se lograba camuflar la máquina entre edificios destruidos, podía por algún tiempo contener el avance de cañones de asalto del enemigo, obligándolos a buscar caminos de rodeo o suprimir la posición con artillería pesada. Pero tales casos eran rareza. La construcción urbana, saturada de escombros y barricadas, convertía el movimiento de un autocañón pesada en una maniobra compleja en la que cada error podía llevar a bloqueo de la parte de rodadura. Incluso si la máquina era capaz de hacer varios disparos, la ausencia de posibilidad de cambiar posición rápidamente significaba que el fuego de respuesta inevitablemente la cubriría. En las últimas semanas de la guerra, tripulaciones individuales intentaban sacar sus máquinas a aquellos distritos donde el suelo era más denso y las carreteras permitían al menos algún maniobrar. Pero en realidad, cada vez más había que simplemente ocupar el punto conveniente más cercano y convertir la máquina en posición de fuego de larga duración. Tales posiciones existían poco tiempo. Después de cada combate, la técnica perdía cada vez más operatividad. Las cargas que un año antes la máquina podía soportar, ahora se volvían críticas. Lo que antes se consideraba un sobrecalentamiento menor o rechazo temporal, ahora se convertía en causa de parada completa. Y cuando tal parada ocurría bajo fuego, las tripulaciones comprendían que el tiempo casi no les quedaba. Algunos Elefant fueron volados por sus propios cálculos aún antes del acercamiento del enemigo, cuando se hacía claro que sacar las máquinas era imposible. Otros continuaban disparando hasta que se acababa la munición. Había también tales que prácticamente morían sin impacto externo. El sobrecalentamiento llevaba a ignición de cables, y dentro de la máquina surgía un incendio que la tripulación no podía localizar. Teniendo en cuenta la densidad de colocación de nodos de la electrotecnia, bastaba un pico de temperatura para que el aislamiento se fundiera y el espacio interior se llenara de humo denso y acre. Cuando las últimas 4 máquinas acabaron al sur de Berlín, ya representaban más bien una encarnación residual de la idea, que unidades de combate plenas. Las máquinas podían disparar y infligían daño al enemigo, pero cada disparo y cada metro de movimiento se pagaban con un precio imposible de compensar ni con reparación ni con reabastecimiento. En uno de los últimos episodios, las tripulaciones intentaron cambiar posición para evitar el cerco, pero ya después de varios cientos de metros, 2 Elefant pararon por rechazo de electricidad y sobrecalentamiento de motores. Hubo que destruirlos en el lugar. Los 2 restantes alcanzaron las afueras de la ciudad y entraron en combate entre la construcción destruida. La humareda densa, calles estrechas y el caos de los últimos días de la guerra hicieron estos combates breves e ingobernables. Los cañones aún podían perforar máquinas de asalto soviéticas, pero la ausencia de posibilidad de cambiar posición convertía cada disparo en una señal propia, por la que se guiaba la reacción de respuesta. Al final, estas máquinas fueron destruidas por sus propios cálculos. En el momento de la capitulación de Alemania, todos los Ferdinand y Elefant en servicio desaparecieron del campo de batalla, dejando tras de sí escombros y fragmentos. Solo 2 ejemplares sobrevivieron la guerra en estado preservado, uno en la URSS, otro en EPAFEOC. Su destino ulterior fue típico para la técnica trofeo rara: pruebas demostrativas, análisis técnicos, estudio de particularidades constructivas. Ambos muestras más tarde se convirtieron en exposiciones de museo, transformados en objetos de estudio para historiadores e ingenieros. En estos 2 chasis se concentra la historia de todo el proyecto: ambicioso, pesado, excesivo y al mismo tiempo único. Después de todo lo dicho en los capítulos anteriores, después de la historia de creación, primeros combates, compromisos técnicos,
victorias sorprendentes y fracasos dolorosos. Quedaba aún un lado de la máquina, aquel que rara vez entraba en informes oficiales y aún menos en leyendas de posguerra. Desde fuera, el Ferdinand realmente parecía creado para la guerra del futuro. Frontal monolítico, alta casamata, orugas gigantes y una sensación casi mística de invulnerabilidad. Pero cuanto más profundo se mira el dispositivo de esta máquina, cuanto más detallado se estudia su vida interna, más claro se hace. Bajo las placas de blindaje masivas se ocultaba una fragilidad incompatible con la realidad del frente. Era una paradoja, encerrada en metal, una fuerza que no podía existir por sí sola. El mito de la superfiabilidad se sostenía solo en la impresión que producía la apariencia externa. En realidad, esta máquina requería prácticamente condiciones estériles para al menos permanecer operativa. La ingeniería alemana de principios de 1940 realmente adoraba la precisión. Cada sistema aquí estaba hecho como si debiera ser servido por instructores de un polígono de entrenamiento y no por soldados sucios y cansados en medio del deshielo otoñal. La electricidad, el corazón del propulsor, resultó la parte más vulnerable. El polvo sacaba la ventilación de servicio más rápido de lo que la tripulación lograba quitar las tapas del compartimento motor. El barro, asentándose en contactos, llevaba a que después de una noche ordinaria en suelo húmedo, la máquina por la mañana simplemente no arrancara. Cortocircuitos, interrupciones de suministro de corriente, calentamiento excesivo, todo esto se convertía en parada. Y la parada para el Ferdinand era equivalente a sentencia: demasiado pesado, demasiado torpe, demasiado dependiente de la tracción de motores eléctricos. No sabía sobrevivir, como las máquinas ligeras. En el frente lo esperaban golpes, pero él estaba creado para el laboratorio. A veces la causa de parada se convertía en un giro ordinario. En secciones complejas, en barro o bajo un ángulo que requería dosificación fina, los motores eléctricos reaccionaban no como esperaba el conductor. Debido a sobrecarga, un motor podía desconectarse, y la máquina comenzaba a arrastrarse en dirección equivocada, como si la tirara un esfuerzo interno desobediente. Este efecto no era rareza, sino un problema familiar, casi rutinario. En tiempos de paz, tal comportamiento se consideraría un defecto del proyecto, requiriendo reprocesamiento inmediato. Pero la guerra no dejaba tiempo para repensar. La máquina debía trabajar aquí y ahora, y cualquier capricho suyo se convertía en amenazas mortales. El mismo paradoja se manifestaba también en el blindaje. Sí, las láminas frontales de 200 milímetros eran casi impenetrables. Esto realmente hacía la máquina terroríficamente resistente en combate directo. Sin embargo, tal blindaje se compraba al precio de todo lo demás. Rechazo de la ametralladora, empeoramiento de la visibilidad, aún mayor peso, reducción de la reparabilidad. La habilidad de soportar un impacto no significa la habilidad de sobrevivir en el campo de batalla. El Ferdinand podía recibir golpes, pero no podía huir de ellos si se rompía la rodadura. Y entonces el mismo gigante blindado de repente se convertía en objetivo inmóvil, en un templo asediado de metal, que su propia masa mantenía en el lugar. Era otra paradoja interna de la máquina. Una protección destinada a salvar a la tripulación a menudo llevaba a que evacuar la máquina dañada fuera imposible. Incluso el cañón, que convirtió al Ferdinand en un adversario terrible, requería condiciones ajenas al frente. El PA-43-2 L-71 era uno de los mejores cañones de la guerra, pero él mismo, con su peso, longitud y retroceso, daba constantemente carga sobre la construcción. Las microvibraciones destruían la sincronización de mecanismos, y los proyectiles, que pesaban 10 kilogramos, convertían el trabajo del cálculo en una lucha física pesada en la casamata estrecha y calurosa. Con cada mes de servicio, las máquinas se volvían no más fuertes, sino más débiles, y en esto también se manifestaba la contradicción interna del proyecto, una potencia que se destruía a sí misma. La reserva de marcha, que parecía aceptable en el papel, en realidad existía solo en informes. El esquema eléctrico consumía combustible implacablemente, y el peso hacía cualquier desplazamiento impredecible. En teoría seca, la máquina podía recorrer 150 kilómetros por autopista, pero en el frente oriental tales condiciones casi no existían. Los suelos bajo Briansk, Orel, Smolensk convertían las cifras ideales en absurdo. Sucede que la técnica capaz de destruir un tanque a 2 kilómetros de distancia, en un día recorría solo 20, no por combate, sino porque la tierra bajo las orugas se convertía en enemigo. Todos estos factores juntos llevaron a una conclusión clara.
El Ferdinand era un arma para defensa preparada de antemano, y no para combate maniobrable. En esto mostraba resultados impresionantes. Cuando estaba en la posición correcta, tenía campo de visión, estaba abastecido de combustible y cobertura. Pero tales condiciones en el frente se volvían cada vez menos. Los alemanes querían usarlo como cazador de largo alcance, pero la guerra los obligó a aplicarlo como bastión inmóvil. Y cada desplazamiento requería logística que ya no había. La infraestructura de acompañamiento, prescrita en el papel, en realidad no daba abasto al combate. Tractores, zapadores, pelotones de reparación. Todo esto debía estar cerca, pero el frente retrocedía más rápido de lo que podían trabajar. Por eso las máquinas que podían perforar la blindadura de los mejores tanques soviéticos acababan abandonadas, no por golpes, sino por ausencia de combustible o mecánicos. Y esta imagen se repetía una y otra vez. No obstante, nació la leyenda. Porque allí donde las condiciones casualmente coincidían con las posibilidades de la máquina, el Ferdinand se mostraba amenazante y brillante. Quemaba T-34, paraba ataques de KB-1, impactaba IS-2 a distancias consideradas de cuento de hadas para otros. Y esta potencia visible impresionaba tan fuertemente que nadie quería pensar en que después del combate había que reparar la mitad de las máquinas, y parte simplemente se quedaba sin combustible. La leyenda elegía solo aquellos momentos donde la máquina brillaba. La realidad ocultaba todo lo demás: desgaste, paradas, miedo de la tripulación. Y en esto se manifiesta lo principal. La máquina, concebida como triunfo de la ingeniería, resultó un ejemplo vivo de que incluso una construcción genial puede convertirse en instrumento de su propia muerte si no está encajada en la lógica de la guerra. El Ferdinand entró en la historia no como arma de victoria, sino como monumento a cuán lejos puede ir el afán ingenieril por el absoluto, y cuán caro hay que pagar cuando este absoluto choca con barro, polvo, rocío, carreteras rotas y caos del frente. No era solo una máquina, era una lección, una máquina que podía destruir al enemigo pero no podía vencer su propia construcción, una máquina en la que la fuerza y la debilidad vivían codo a codo, como dos mitades de una verdad. Y precisamente por eso el Ferdinand se convirtió en leyenda, leyenda de que la potencia sin adaptabilidad se transforma en peso imposible de llevar hasta el final de la guerra. Así terminó el servicio de la máquina que se consideraba simultáneamente monstruo e error ingenieril. Mostró cuán peligroso puede ser el sochetamiento de armamento destacado con una construcción no calculada para condiciones de guerra moderna. En ningún momento de su existencia el Ferdinand fue realizado completamente como se concebía. Pero en aquellos periodos cortos, cuando las condiciones coincidían y la máquina tenía posibilidad de disparar desde posición preparada, permanecía como amenaza que el enemigo no podía ignorar. Al final, esta máquina se convirtió en parte de la historia militar no gracias a su fiabilidad o éxitos, sino gracias a cuán claramente demostraba los límites de las soluciones ingenieriles en condiciones de guerra, donde cada debilidad se convierte en factor de derrota.